Nosotros adoramos a nuestro Dios mañana, tarde, noche. Somos como fuego en el altar que no se apaga. El Dios de Israel tiene pueblo para su gran nombre en toda raza, tribu, en todo linaje, en toda lengua, en toda nación. Día a día añade a su reino a los que han de ser salvos. Ninguno de los hijos de Dios trabaja en vano. Todo trabajo tiene su recompensa. El que siembra abundantemente segará. He visto en Nigeria cuando cristianos que sobrevivieron porque a muchos asesinaron, islamistas extremistas, y los cristianos siguen adorando a Dios en medio de ruinas, porque Dios puede hacer surgir vida de entre las cenizas, y siguen adorando a Dios en medio de escombros. La gente sigue adorando a Dios, y también lo vemos en China, en medio de tanta dificultad, siguen adorando a Dios, aunque hacer encuentros clandestinos que no sean conocidos por el gobierno tiene consecuencias. Con todo, siguen. Nosotros también seguimos. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. La Escritura no puede ser quebrantada. El Dios de Israel no se duerme, no se adormece, no dormita. Él no desampara a su pueblo, por amor de su nombre, por amor de su honor. Somos enseñados cómo la vida gira en torno al Dios de Israel, llamarlo altísimo y enaltecerlo, al punto tal que la sociedad gira en torno al Dios de Israel, porque Él es el Rey de Gloria. Y también vemos cómo el Dios de Israel libra a su pueblo sin usar un arma. Lo libra de la esclavitud hostil, esclavitud, dura servidumbre. Pero lo que el Dios de Israel quiere, eso sucede. Agradecemos a nuestro Dios que a Él nos volvemos. Como entonces su pueblo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul, y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar. Y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul, y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos, y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones, y lo colocarán sobre unas parihuelas.
Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas, y tomarán todos los utensilios del servicio que hacen uso en el santuario, y los pondrán en un paño azul, y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones, y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no harán que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Harán con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Además habló Jehová a Moisés diciendo: toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres, por sus familias, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón, para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán, según la orden de Aarón. Y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio, y les encomendaron y les encomendarán en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Contarán los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión: las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos, y todo su servicio,
y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés, pues, y Aarón, y los jefes de la congregación, contaron a los hijos de Coat por sus familias, y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, y fueron los contados de ellos por sus familias 2.750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón, como lo mandó Jehová por medio de Moisés. Y los contados de los hijos de Gersón por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias, según las casas de sus padres, fueron 2.630. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová. Y los contados de las familias de los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias fueron 3.200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó Jehová por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias, y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8.580. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Todo Israel en torno al Dios de Israel, al punto tal que, aunque habían 12 tribus, ellos ya tenían una organización que cuando escucharan el sonido del cuerno, ya sabían qué tribus iban a avanzar primero. Al medio, el arca del testimonio. Y como somos enseñados, había responsables hasta de las cortinas, de los candeleros, todo estaba muy organizado. Y al avanzar, también quienes iban a marchar, qué tribus después del arca, hasta en las guerras, porque del Dios de Israel es la victoria. Nosotros ninguno es fuerte por su propia fuerza. El Dios de Israel es la fortaleza de los siglos, de Él es la batalla. A Él clamamos,
Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Nosotros con fe oramos y rogamos la voluntad de nuestro Dios. Solo en el Dios de Israel confiamos, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Rogamos su voluntad en Cuba, en Venezuela, en La Guaira. Rogamos la voluntad del Dios de Israel en todos los que fueron a Venezuela y también en los que fueron a ayudar, por ejemplo, y están ahí, por ejemplo, israelíes, estadounidenses, entre otros. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en lo que sucede en algunas provincias determinadas y sabemos qué decimos cuando decimos determinadas provincias. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los choros. Estos que llamamos choros en su mayoría son profesionales, tienen títulos, tienen casa propia, tienen auto, pero son choros. Cada uno de los ejemplos que vamos a dar son pagados por el pueblo y no cobran como la mayoría. La mayoría de los empleados que son pagados por el pueblo mensualmente cobran jornadas simples. Estos cobran jornadas completas, lo que en dinero equivale casi al doble de jornadas simples. Cobran así, pero cobran en concepto de jornadas completas, casi el doble. Pero trabajan jornadas simples o menos, o escasamente más. Incluso algunos directamente no van a trabajar. Hay gente que los cubre y llena registros con los nombres de ellos. Y para arrancar, un empleado que es pagado por el pueblo, para comenzar a hablar nada más, goza de presentismo, goza de aporte jubilatorio, de ART, obra social, vacaciones pagadas, se les paga por título. Incluso hay algunos choros que puede ser que cobran mensualmente jornadas simples o dobles, pero trabajan casi nada en la función que el pueblo paga, sino que se van a otro lugar a trabajar para beneficio propio y para beneficio de otros, no del pueblo. Hay otro tipo de choros que trabajan de la siguiente forma. Cobran mensualmente por trabajar jornadas simples o dobles y sin que trabajen una hora más, además reciben otro sueldo completo. Durante las horas de trabajo se les da permiso y trabajan un poquitititititito en el otro trabajo y cobran mensualmente otro sueldo completo también pagado por el pueblo. También rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada uno, en la familia de cada uno, no solamente en los choros que cobran cobran sueldos pagados por el pueblo, por trabajos que ellos dicen que hacen simultáneamente, están presentes, según ellos, en 2 lugares al mismo tiempo, haciendo trabajos diferentes. No solo rogamos la voluntad de nuestro Dios en todo por cuanto oramos, sino en cada uno, en la familia de cada uno, en los seres amados de cada uno, en lo que presentamos a nuestro Dios en la mente. También rogamos la voluntad de nuestro Dios en Jaldo, Chala, Mansur, Victoria Villarroel, Darío Monteros, Raquel Graneros, Pirincho Jiménez, Miguel Ángel Acevedo. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada entorno en el cual nos desenvolvemos, en los que están en esos entornos o transitan por ellos, en los que nos consideran sus enemigos.
Agradecemos a nuestro Dios, que todo el que pide, recibe, y a Él pedimos. Y lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. El Dios de Israel no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Exaltamos el nombre de nuestro Dios. Santificamos el nombre del Dios de Israel, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.